Déjenme comenzar diciendo que nunca pensé que mi propia familia sería capaz de volverse en mi contra de esta manera. Crecí creyendo en el vínculo inquebrantable entre hermanos, pero Amanda, mi hermanastra, destrozó todo. Y ahora, mientras me siento aquí contando mi historia, ustedes pueden juzgar por sí mismos si merecía lo que ocurrió. Todo comenzó con el ataque alérgico de Amanda. Ella afirmó que deliberadamente había preparado un plato de mariscos, sabiendo perfectamente que era alérgica. Su reacción dramática, con jadeos y manos temblorosas, se desarrolló como una tragedia operística. Yo no lo hice, juro que no lo hice. Pero nadie quería escuchar mi versión. Leandro, mi hermano mayor, un gigante en el mundo de los negocios, fue el primero en confrontarme. Me miró con una expresión helada, su habitual calma reemplazada por algo más afilado. «Ya es bastante malo que siempre seas hostil con Amanda», dijo con un tono tan plano que se sintió como una bofetada. «Pero cocinar mariscos sabiendo que es alérgica, ¿qué estabas pensando? ¿Intentabas matarla?» Abrí la boca para explicar, para negarlo todo, pero me interrumpió con un gesto de la mano. «Basta. Quédate en el sótano y reflexiona sobre lo que has hecho. Tal vez un tiempo sola te enseñe a dejar de ser tan cruel». Luego estaba Sergio, mi segundo hermano, que recientemente había ganado fama como un músico en ascenso. Por lo general, no era del tipo confrontativo, pero ese día su enojo se desbordó. «¿Crees que puedes salirte con la tuya hablando?», espetó. «Nadie cree en tus excusas. Alguien tan despiadado como tú no merece compasión». Pude sentir un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera decir algo, Martín, mi tercer hermano, intervino. Martín, el artista, el que creía que era el más comprensivo. No gritó. No, sus palabras fueron tranquilas, deliberadas. «Cuando aprendas a dejar de hacer daño a los demás, tal vez consideremos sacarte de aquí». Ni siquiera me miró mientras aseguraba el candado en la puerta del sótano. Cargaron a Amanda hacia el hospital, dejándome atrás en ese diminuto cuarto sofocante. El aire era viciado, las paredes demasiado cercanas, y mis protestas se desvanecieron en el silencio mientras mis puños se debilitaban al golpear la puerta. El tiempo se difuminó. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve consciente antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, o mejor dicho, cuando fui consciente, ya no estaba viva. Mi cuerpo yacía desplomado en el frío suelo, pero mi espíritu estaba libre, sin ataduras. Flotaba sobre la escena, entumecida y confundida. Al principio no podía creerlo, quiero decir, ¿cómo procesas el hecho de que estás muerta? 3 días después, ellos regresaron. Leandro y Sergio sostenían a Amanda mientras ella caminaba hacia la casa, con las mejillas sonrojadas tras la estancia en el hospital. «Gracias a Dios que estás bien», dijo Leandro con un tono lleno de alivio. «Nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a ocurrir». Sergio añadió. «Ese monstruo se quedará en el sótano. Nunca volverá a lastimarte, Amanda». Martín, siempre el cuidador, intervino. «Te prepararé algo contundente para comer. Necesitas recuperar fuerzas». Estaban tan ocupados atendiendo a Amanda que ni siquiera notaron cuando un sirviente se acercó a Leandro intentando hablar. «Señor, sobre el sótano». Leandro lo silenció con un gesto de la mano. «No ahora. Estamos enfocados en Amanda». La rabia que hervía dentro de mí era casi risible. No tenían ni idea. No sabían que mientras se desvivían por Amanda, yo ya estaba muerta. Amanda, la pequeña actriz, interpretó su papel a la perfección. «Hermanos», dijo con su voz temblorosa, «por favor, no sean tan duros con Elena. ¿Qué pasa si sale y se venga de mí otra vez?» El rostro de Leandro se endureció. «No te preocupes, Amanda. Ella no te molestará más. Las acciones tienen consecuencias y finalmente está enfrentando las suyas». Sergio asintió. «Se merece todo lo que le está pasando después de lo que hizo». Los observé desde mi forma espectral, y no pude evitar reírme con amargura. Si tan solo conocieran la verdad, si tan solo me hubieran escuchado en lugar de creer las mentiras de Amanda. Antes de que ella llegara a nuestras vidas, las cosas eran diferentes. Después de la muerte de nuestros padres, mis hermanos habían sido mis protectores, mi mundo. Todavía recuerdo el día que les comenté lo sola que me sentía, deseando tener a alguien de mi edad con quien jugar. Ese deseo los llevó a adoptar a Amanda. Al principio, estaba emocionada de tener una hermana, pero no pasó mucho tiempo antes de que mostrara su verdadero rostro. Amanda no era la chica dulce e inocente que pretendía ser. Cuando no había nadie más, me ridiculizaba, me culpaba por cosas que no hacía, y jugaba a ser la víctima frente a mis hermanos, y ellos le creían. Cada maldita vez. Ahora, mientras me rodeo por esta casa, invisible e inaudible, me pregunto, ¿cuánto tiempo les tomará ver quién es realmente Amanda? ¿O seguirán creyendo en sus mentiras, ajenos al hecho de que su fe ciega les costó mi vida? Así fue como todo empezó a desmoronarse, cómo los lazos que una vez nos unieron se convirtieron en desconfianza y resentimiento.
Aquella noche, durante la desastrosa cena, juro que nunca tuve la intención de lastimar a Amanda. Pero sus artimañas, junto con la rapidez con la que mis hermanos se volvieron en mi contra, sellaron mi destino. Sus últimas palabras antes de encerrar la puerta del sótano todavía resuenan en mi mente. Si no fuera por ti, Amanda no estaría sufriendo esta reacción alérgica. Te hemos consentido demasiado y lo único que haces es dañarla. Quédate aquí y reflexiona sobre tus acciones. Con esas palabras, sin saberlo, firmaron mi sentencia de muerte. No puedo describir la impotencia que sentí al observar la actuación cuidadosamente ensayada de Amanda mientras mis hermanos la creían sin dudar. Los mismos hermanos que un día me llenaron de amor, ahora no podían ver que la única persona que había intentado protegerlos era precisamente a quien acababan de abandonar, a mí. Ahora, atrapada en este estado etéreo, solo puedo observar el espectáculo que Amanda monta. Cada uno de sus movimientos calculados aprieta más el nudo que ata mi memoria, pintándome como la villana. Amanda se aferró a la manga de Leandro, su expresión cuidadosamente diseñada para parecer frágil. Hermano, por favor, no estés tan enfadado. Es mi culpa por ser tan débil y tener estas alergias. Estoy segura de que Elena no tuvo mala intención. Por favor, no seas demasiado duro con ella. Leandro, el mayor de nosotros, el empresario que antes admiraba por su calma y buen juicio, endureció su expresión. Esa chica se ha vuelto arrogante porque la hemos consentido demasiado. Ahora cree que puede hacer lo que le da la gana. Sergio, el más impulsivo y protector de la familia, miró a Amanda con una rabia apenas contenida. Cuanto más crece, más egoísta se vuelve. Si no fuera por ella, Amanda no estaría sufriendo de nuevo. Para reforzar su punto, Amanda se remangó, mostrando las marcas rojas en sus brazos, las mismas que presentó como evidencia irrefutable de mi supuesta traición. Martín, el artista sensible, acarició suavemente la erupción en su brazo. ¿Te sigue doliendo, Amanda? Bajando la mirada como si estuviera al borde de las lágrimas, susurró. Estoy bien, Martín, no duele tanto. Sus palabras actuaron como catalizador para Sergio, quien estalló de ira. Si hubiéramos llegado más tarde al hospital, esto pudo haber sido fatal. Y Elena, en todo este tiempo, ni siquiera envió un mensaje. No se molestó en preguntar cómo estabas. La furia de Leandro se profundizó mientras se levantaba bruscamente. ¡Vayan a buscarla! Quiero que se disculpe ahora mismo, si es que tiene un mínimo de remordimiento. Sergio y Martín lo apoyaron de inmediato. ¡Exacto! Está tan confiada porque siempre la hemos defendido, pero esta vez debe asumir la responsabilidad. Dirigiéndose a los sirvientes, Leandro ordenó. ¿Qué hacen ahí parados? Vayan y traigan a esa ingrata, y preparen el bastón de castigo. Por su culpa, Amanda pasó 3 días en el hospital. Aquí se va a imponer orden. Los sirvientes, muertos de miedo, corrieron a obedecer, con sus pasos resonando en los pasillos mientras se dirigían al sótano. Yo los seguí, o mejor dicho, mi espíritu lo hizo, con el corazón cargado de impotencia y tristeza. 3 días atrás, Amanda me había pedido personalmente que preparara la cena. Incluso me entregó un pequeño paquete de especias especiales, diciendo que tenía antojo de ese sabor en particular. No tenía razones para dudar de ella. Pero, oculto en esas especias estaba el alérgeno que desencadenó todo este desastre. ¿De verdad es tan brillante Leandro en los negocios como cree? No podía evitar preguntármelo, porque cuando se trata de Amanda su favoritismo lo ciega completamente. La amargura me consumía al darme cuenta de lo poco que significaba para ellos. Mi muerte, causada por 3 días encerrada en un sótano sin ventilación, ni siquiera les cruzó por la mente. Para cuando los sirvientes regresaron, ya sabía lo que iban a decir. «Señor Leandro», tartamudeó uno de ellos, su voz temblorosa. «Hemos estado llamando a la señorita Elena, pero no responde. Ni siquiera se escucha su respiración». Leandro frunció el ceño mientras se levantaba de golpe. ¿Qué clase de táctica es esta? ¿Cree que arrodillarse para pedir perdón está por debajo de ella? Casi mata a Amanda, y aún no se digna a dar la cara. Amanda, fingiendo pesar, tomó la mano de Leandro y lo miró con ojos llorosos. «Hermano, por favor, no te alteres. Solo soy una huérfana que ustedes adoptaron. No merezco tanto alboroto, ni quiero que Elena se humille por mí». Pero en su corazón ella sabía que ya había ganado. Las palabras de Amanda volvieron a encender la furia latente en Leandro. «¿Cree que su silencio nos hará ceder? Está gravemente equivocada. Quiero verla de rodillas, suplicando perdón». Su voz resonaba en el pasillo, cada palabra cargada de veneno. Observé la escena desarrollarse, con un vacío helado consumiéndome. No tenía sentido intentar gritar, decirles la verdad, que ya era un fantasma, que mi cuerpo sin vida yacía justo detrás de la puerta que golpeaban con furia. Los seguí mientras avanzaban hacia la puerta del sótano. Mi nuevo nombre, Elena, resonaba en el espacio cerrado mientras exigían que me presentara. Sus voces se hacían cada vez más fuertes, más airadas, llenando el aire con acusaciones. «Elena, sal de ahí ahora mismo».
exclamó Sergio, golpeando el marco de la puerta con el puño, su rostro ensombrecido por la frustración. Pídele disculpas a Amanda. No pienses que desaparecerte así te salvará de tu castigo. Martín se unió a los gritos, el ceño fruncido mientras exclamaba: ¿De verdad crees que apagar el teléfono y cortar todo contacto te librará de tu responsabilidad? Leandro se volvió hacia los sirvientes, su tono afilado y acusador. Díganme la verdad. ¿La dejaron escapar? ¿Los sobornó para que cubrieran su huida? Los sirvientes se quedaron inmóviles, con los rostros pálidos y llenos de inquietud. Sergio murmuró, con un dejo de desconfianza en su voz: Eso sería tan propio de ella. Probablemente entró en pánico y huyó. No, replicó Martín con firmeza, su voz cargada de amargura. Ese tipo de cobardía no encaja con la Elena que solíamos conocer. Pensé que era más fuerte que esto. Finalmente, una de las sirvientas, temblando bajo la mirada fulminante de Leandro, logró hablar. Señor, nunca permitimos que saliera. La señorita Elena ha estado encerrada aquí durante 3 días completos. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Martín vaciló antes de girar la perilla de la puerta. Intentó abrirla, pero estaba trabada. Elena, deja de fingir. Ya quité los candados. Todavía estás sujetando la puerta desde adentro. Un escalofrío recorrió mi forma incorpórea mientras recordaba mis últimos momentos. Había golpeado desesperada esa misma puerta, arañándola con la esperanza de abrir una rendija que me permitiera respirar. Fue inútil. No había grietas, ninguna salida. Con cada bocanada de aire superficial, la vida se escapaba de mi cuerpo. Leandro, ahora consumido por la impaciencia, comenzó a patear el marco de la puerta. Cada golpe resonaba por toda la mansión, y con cada impacto, un hedor nauseabundo comenzaba a filtrarse, haciéndose más intenso. Una de las sirvientas se estremeció y murmuró: «¡Huele a algo en descomposición!». Los hermanos se tensaron, la incomodidad evidente en sus rostros. Sergio se tapó la nariz, su expresión deformada por el asco. Probablemente se escapó y dejó algún animal muerto ahí para engañarnos. ¿De verdad crees que caeremos en eso, Elena? Su voz se alzó, llena de indignación mal dirigida. Impulsados por la ira, los tres unieron fuerzas y empujaron la puerta con toda su energía. Finalmente, esta cedió con un estruendo, liberando por completo el hedor pútrido. El olor los golpeó como una ola, provocándoles arcadas y expresiones de horror puro. Me quedé allí, como un espectro, observando mientras entraban. Y ahí, acurrucado en el rincón más oscuro del sótano, estaba mi cuerpo. El impacto de la escena fue inmediato y brutal. Leandro fue el primero en reaccionar. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por una angustia cruda. Cayó de rodillas junto a mi cuerpo sin vida, temblando incontrolablemente. «No, no puede ser». Su grito resonó, perforando el silencio con una crudeza que hizo que incluso los sirvientes retrocedieran. Sergio, usualmente compuesto y distante, se quedó paralizado. Su rostro se tornó blanco como el papel, y por un momento parecía haber olvidado cómo respirar. Martín, el más emocional de los tres, retrocedió tambaleándose, llevándose una mano al estómago. Incapaz de contenerse, vomitó en una esquina, su cuerpo sacudido por arcadas. Mi cuerpo narraba la historia de mi lucha final. Uñas rotas, dedos ensangrentados de arañar la puerta y un rostro congelado en una mueca de terror que, sin voz, clamaba la injusticia de mi muerte. Y detrás de ellos, Amanda permanecía en pie, su rostro perfectamente ensayado con una expresión de horror. Pero yo, desde mi forma espectral, podía ver el destello sutil de triunfo en sus ojos. Ella pensaba que había ganado, que sus retorcidas maquinaciones habían logrado su objetivo final. Pero no tenía idea de que su pesadilla apenas estaba comenzando. Todo comenzó como una perturbación sutil, una extraña vibración en el aire que parecía recorrer las entrañas de la mansión. La luz constante de las elegantes lámparas de araña empezó a parpadear erráticamente, proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes de mármol. Un súbito y helado viento recorrió los pasillos, inexplicablemente, ya que todas las ventanas estaban firmemente cerradas al mundo exterior. «Señorita Amanda». La temblorosa voz de María, la sirvienta más antigua y observadora de la casa, rompió el tenso silencio. Su expresión, una mezcla de horror, culpa y una extraña sensación de justicia, se fijó en la joven que estaba al otro lado de la habitación. «El frasco de condimento, el que le dio a la señorita Elena». La voz de María temblaba, pero había una determinación en su mirada. «La vi agregarle algo esa mañana». La compostura de Amanda se resquebrajó ligeramente, un destello apenas perceptible, pero lo suficiente para ser captado por la persona equivocada. Leandro,
Aún arrodillado junto a mi cuerpo sin vida, levantó la mirada lentamente. Su expresión era inescrutable, pero innegablemente fría. ¿Qué acabas de decir, María? Su voz cargaba un peso que llenó la habitación, silenciando incluso el leve murmullo de la tormenta afuera. Desde mi estado incorpóreo, sentí como una energía desconocida comenzaba a agitarse dentro de mí. Era como si mi muerte hubiera liberado algo latente, algo que llevaba tiempo esperando. Las lámparas chisporrotearon en respuesta a mi creciente determinación, brillando momentáneamente antes de oscurecerse en un resplandor tétrico. El frío en la sala se intensificó, adentrándose en cada rincón. Mi venganza apenas estaba comenzando. El día de mi entierro fue un grotesco desfile de hipocresía. Filas de dolientes desfilaron por la iglesia, con rostros pintados de pena artificial, susurrando condolencias que no llevaban ningún peso. Amanda, envuelta en un impecable vestido negro, lloraba dramáticamente en el hombro de Leandro. Sus lágrimas, por convincentes que pudieran parecer, eran tan huecas como las promesas que me había susurrado en vida. María, sin embargo, permanecía al fondo, sus manos arrugadas aferrando con fuerza su rosario, sus ojos fijos en Amanda. La mezcla de miedo y desprecio en su rostro lo decía todo. A medida que avanzaba la ceremonia, descubrí algo notable. Mi nueva existencia espectral me permitía manipular el mundo físico de maneras sutiles pero aterradoras. Cuando Amanda se acercó a mi ataúd, sosteniendo en su mano una rosa blanca, símbolo de pureza, qué ironía, concentré mi energía. Las flores que adornaban mi féretro se marchitaron al instante, sus pétalos vibrantes curvándose en montones inertes. Los murmullos que recorrieron a la multitud casi justificaron el precio de mi muerte. Sergio, visiblemente pálido, se tensó como si un fantasma le hubiera susurrado directamente al oído. «Es como si Elena estuviera tratando de decirnos algo», balbuceó con la voz temblorosa. Desde su asiento cerca del altar, Martín permaneció inmóvil, con la mirada fija en el ataúd. En sus manos sostenía un cuaderno de bocetos desgastado, una colección de innumerables retratos que había dibujado de mí a lo largo de los años. Su silencio era más fuerte que cualquier acusación, su dolor se reflejaba en cada línea de su rostro. La lectura de mi testamento llevó la tensión a un punto de ebullición. Como era de esperarse, la mayor parte de mi herencia se dividió entre mi familia. Sin embargo, una cláusula tomó a todos por sorpresa. Mi diario personal, una recopilación de pensamientos, observaciones y, lo más importante, sospechas, debía ser leído en voz alta en su totalidad. El notario, visiblemente incómodo, aclaró su garganta antes de comenzar. Si están leyendo esto, significa que algo terrible me ha sucedido. Y si ese algo involucra un incidente relacionado con mariscos, exijo que se investigue el frasco de especias que Amanda me entregó ese día. La sala cayó en un silencio atónito. La mano de Amanda se aferró al borde de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuidadosamente construida máscara de dolor se resquebrajó por un momento mientras el pánico cruzaba su rostro. María, alentada por las palabras, dio un paso adelante. «Tengo algo que mostrar», anunció, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. De su delantal sacó un pequeño frasco de vidrio. «Este es el frasco original. Vi a la señorita Amanda manipularlo esa mañana». Las manos de Leandro temblaban mientras tomaba el frasco, observando el residuo en su interior. Esto necesita ser analizado», dijo con voz ronca, quebrada por el peso de la realización. Amanda abrió la boca para defenderse, pero no emitió sonido alguno. Era como si algo hubiera atrapado su voz, silenciándola por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando un terror auténtico, la primera emoción genuina que vi en ella desde mi muerte. Desde arriba, observé la escena desarrollarse con una mezcla de satisfacción serena y un rencor incontenible. El diario y el testimonio eran solo el comienzo. Había dejado más pruebas, evidencias que desmantelarían la red de mentiras que Amanda había tejido. En un sobre sellado escondido en mi escritorio, preservé copias de conversaciones condenatorias entre Amanda y su madre biológica. Estos mensajes revelaban sus planes calculados para infiltrarse en familias adineradas, orquestar tragedias y reclamar las fortunas de sus víctimas. Cuando los resultados del laboratorio confirmaron la presencia de veneno, ya no quedó lugar para las dudas. El informe confirmaba lo que todos temíamos. El frasco contenía un potente alérgeno concentrado junto con otras sustancias diseñadas para intensificar los síntomas de una reacción alérgica severa. Leandro sostenía el papel con las manos temblorosas, el rostro pálido mientras permanecía en el despacho junto a Amanda. Ella seguía interpretando perfectamente su papel de víctima. «Debe haber algún error. Yo jamás», murmuró, intentando fingir indignación, pero el rugido repentino de Leandro la interrumpió. Su voz, cargada de furia, resonó en la habitación, haciendo vibrar las ventanas. «¿Crees que soy estúpido, Amanda?
También tenemos tus mensajes. Antes de que Amanda pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Sergio entró, con un fajo de papeles en la mano. Su expresión era una mezcla de incredulidad y rabia contenida mientras dejaba los documentos sobre el escritorio. «Esto», dijo con voz temblorosa por el asco, «son los mensajes que pensabas que podrías ocultar». Comenzó a leer en voz alta, cada palabra cargada de veneno. «El plan va perfectamente. Elena es tan ingenua que ni siquiera probará el condimento antes de usarlo. ¿Sus hermanos? Totalmente fáciles de manipular. Pronto tendré todo lo que ella tiene». El rostro de Amanda se tornó lívido y por primera vez su máscara de compostura se agrietó. Estaba paralizada, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. Ninguna lágrima o teatralidad podría salvarla ahora. Estaba acorralada, y todos en la habitación lo sabían. En una esquina, Martín permanecía en silencio, con el rostro marcado por una mezcla de amargura y tristeza. No podía hablar aún, incapaz de asimilar que la mujer a la que una vez habían recibido como parte de su familia era capaz de semejante traición. Desde donde yo observaba, oculto, invisible, desde el otro lado, sentí como la temperatura de la mansión descendía a medida que la verdad salía a la luz. Los sirvientes susurraban sobre sollozos y lamentos que escuchaban por las noches, pero no sabían que eran solo un anticipo de lo que yo había planeado para Amanda. La culpa roe el alma mucho más cruelmente que la muerte, y estaba decidido a que ella sintiera todo el peso de lo que había hecho. Amanda dio un paso atrás tambaleándose, aferrándose al borde del escritorio para no caer. Su voz sonó ronca mientras balbuceaba. Yo puedo explicarlo. Fue Martín quien rompió el silencio, su voz baja pero cargada de ira y desconsuelo. ¿Explicar cómo mataste a nuestra hermana? ¿Cómo nos mentiste, nos manipulaste? Explícanos eso, Amanda. La tensión en la habitación era sofocante, cada respiración pesada con el peso de las palabras no dichas. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una corriente helada barrió el despacho, esparciendo papeles y carpetas por el suelo. La habitación parecía cobrar vida, alimentándose de la energía bruta del enojo y la traición de mis hermanos. Usé esa energía para manifestar lo que Amanda creía haber escondido también. Sus mensajes, esas conversaciones incriminatorias, comenzaron a aparecer en las paredes, proyectándose como una película macabra. Línea por línea, la verdad se desplegaba ante ellos, dejando claro el alcance de sus crímenes. La evidencia revelaba que Amanda no era una principiante en estas artimañas. Había al menos 3 familias antes que nosotros, cada una con herederos que habían sufrido finales trágicos o sospechosos. No trabajaba sola. Su madre biológica, Carmen Vázquez, era la verdadera mente maestra detrás de estas manipulaciones. La voz de Leandro se volvió gélida al romper el silencio. La policía ya viene en camino, Amanda. No solo por la muerte de Elena, también hemos contactado a las otras familias afectadas. Vi el pánico florecer en los ojos de Amanda. Sabía que su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Desesperada corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe con una fuerza que la hizo retroceder. Fuera el viento o mi influencia no importaba. En este punto, la lógica era irrelevante. Y entonces, como si el destino quisiera dar el golpe final, María, la anciana ama de llaves, entró en la habitación. Caminaba con una firmeza poco habitual, sosteniendo un sobre amarillento. ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo, con voz firme. La señorita Elena ya había comenzado los trámites para dejarle parte de su herencia a Amanda. Colocó el sobre el escritorio. Encontré estos papeles en su cajón. La consideraba como una hermana. Ese fue el golpe final. Amanda se desplomó, y por primera vez no había arrogancia ni esa máscara de inocencia calculada. Solo quedaba una culpa pura y descarnada. Lo vi en su rostro, el conflicto entre la malicia que la había llevado hasta aquí y el peso aplastante de la verdad que ya no podía negar. Amanda finalmente enfrentaba su juicio, y yo me aseguraría de que sintiera cada gramo del tormento que merecía. Y mientras el sonido distante de las sirenas de policía se hacía más fuerte, una extraña quietud me envolvió. No sentí la caótica satisfacción de un baño de sangre o de violencia. Era el silencioso poder de la verdad. Una verdad tan cruda, tan innegable, que despojaba a los culpables y los condenaba a cargar con el peso aplastante de su propia conciencia. La detención de Amanda fue solo el comienzo. Durante su interrogatorio, la compleja red que ella y su madre, Carmen Vázquez, habían tejido empezó a desmoronarse. Resultó que Carmen, la madre biológica de Amanda, era la mente maestra detrás de una sofisticada red de estafadores. Juntas habían perfeccionado un elaborado plan para infiltrarse en familias adineradas a través de orfanatos selectos, creando tragedias o enfermedades fatales como pretexto antes de despojar a sus víctimas de sus fortunas.
Observé desde las sombras, como un testigo silencioso, mientras los investigadores desentrañaban minuciosamente cada hilo de su operación. Se descubrieron documentos ocultos, fotografías y cuentas bancarias secretas. Todo estaba ahí, evidencia del meticuloso plan de Carmen y Amanda. El mismo orfanato que presentó a Amanda a mi familia no fue una simple coincidencia. Era parte de su maquinaria, una herramienta diseñada para aprovecharse de herederos vulnerables. Una noche me encontré en lo que solía ser mi habitación. Todo seguía como lo había dejado, los libros en los estantes, las fotos en el escritorio, los cuadernos donde había plasmado mis pensamientos. Leandro estaba sentado allí, bajo la tenue luz, con el rostro cargado de arrepentimiento. «No puedo creer que fuéramos tan ciegos», susurró para sí mismo. Cerró los puños con fuerza, los nudillos blancos de tensión. «Elena trató de advertirnos tantas veces», murmuró con la voz temblorosa. Sergio, quien siempre había evitado mostrar sus emociones, se había encerrado completamente. Ya no tocaba música, un acto que antes traía tanta alegría a su vida y a quienes lo rodeaban. Sus composiciones, antes llenas de vitalidad, ahora eran dolorosos recuerdos. Una noche, lo observé desde mi rincón etéreo. Sostenía la última partitura en la que habíamos trabajado juntos. Su voz se quebró al susurrar. «Esto era para tu cumpleaños. Nunca llegué a mostrártelo». No tenía idea de que yo estaba ahí, escuchando, sintiendo el peso de su dolor. Martín, siempre el artista, se había sumergido en su trabajo con una intensidad casi obsesiva. Sus pinturas habían tomado un giro oscuro, capturando imágenes inquietantes y grotescas de desesperación. Una de ellas destacaba: una puerta de sótano cerrada con llave, mi rostro deformado por la angustia, mis manos ensangrentadas arañando desesperadamente el marco. Con cada pincelada parecía exorcizar su culpa y su dolor. Y luego estaba María. Desde el principio había sospechado de Amanda. Ahora dedicaba sus días a recrear mis platos favoritos. La señorita Elena siempre decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con amor, decía suavemente a los otros sirvientes. Una vez la escuché mencionar la cena que Amanda había preparado, la misma que pretendía matarme. «Ese polvo», murmuró, apenas audible. Elena probó un poco primero, no fue suficiente para salvarla, pero debería haberlo sido. Amanda había calculado cada detalle, incluso la dosis. Cuando confiscaron el teléfono de Amanda, reveló una galería de sus víctimas pasadas. Jóvenes herederos, llenos de promesas y confianza, reducidos a nada por sus engaños. Cada foto parecía un trofeo para ella, un recordatorio de cada estafa perfectamente ejecutada. Semanas después, escuché a 2 detectives compartir sus hallazgos con Leandro en la sala. «Señor Hernández», comenzó uno de ellos, sosteniendo un cuaderno. «Encontramos esto en la casa de Carmen Vázquez. Contiene instrucciones detalladas para que Amanda manipulara psicológicamente a cada miembro de su familia». Explicaron cómo Amanda había estudiado a la familia durante meses antes de que se finalizara la adopción. La furia en los ojos de Leandro era inconfundible. Sus manos temblaban de ira, sus puños apretados mientras luchaba por mantener la compostura. Justo en ese momento, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, haciendo que las gruesas cortinas se agitaran violentamente. Los detectives intercambiaron miradas inquietas y uno de ellos murmuró algo sobre presencias en la casa. Tenían razón, yo estaba allí, volviéndome más fuerte, más tangible con cada momento que pasaba. Pero mi venganza nunca fue sobre atormentar o causar daño. El verdadero tormento para Amanda no sería su arresto ni siquiera las consecuencias legales que enfrentaría. Sería el peso implacable de la verdad, una verdad que se aferraría a ella como una sombra, devorando su alma cada segundo de cada día. Me aseguraría de ello. Estaría allí, un recordatorio silencioso e inquebrantable de las vidas que destruyó. Cada futuro robado, cada familia rota, la perseguiría. Y mientras se sentaba en una celda o enfrentaba a un juez, sabría que la justicia no era solo cuestión de leyes y sentencias. La verdadera justicia era el tormento de vivir con los recuerdos, los rostros de sus víctimas, los ecos de cada mentira que contó. Amanda pensó que había perfeccionado el arte del engaño, pero pronto aprendería que ningún plan, por meticuloso que fuera, podría protegerla de la verdad, porque la verdad no solo libera a las personas, también tiene el poder de encadenar a los culpables para siempre.